esta rabia, pero como es un tema largo ese de intoxicaciones, lo vamos a dejar para la otra clase, ¿ya? Entonces, este tema de intoxicaciones es un tema muy importante en pediatría, que nos sirve fundamentalmente para ponernos bien durante la emergencia. Nos llegan pacientes que nosotros debemos saber responder adecuadamente. Entonces, fíjense, cuando hablamos de intoxicaciones en pediatría, la mayoría de las intoxicaciones son de tipo accidental. En cambio, los niños más grandes o los adolescentes y adultos, casi siempre en ellos las intoxicaciones son voluntarias, son un intento de suicidio. No tenemos estadísticas muy grandes acá, sin embargo, en Estados Unidos, más o menos al año se intoxican entre 5 a 10 millones de personas, de las cuales mueren 5 a 10 mil personas al año, y uno de cada 10 a 15 niños está expuesto a algún tóxico en su domicilio, ¿ya? El modo de intoxicación la mayoría de las veces es por vía oral, ingresa por este lugar, y menor por la piel o por inhalación. Se intoxican más en términos generales, preescolares, varones, en domicilio, durante la noche y bajo el cuidado de los padres, aunque parece esto medio incoherente. Sin embargo, se sabe que la mayoría de los accidentes, de las violencias, de las violaciones ocurren en domicilio, ya sean por parientes, primos, tíos, abuelos, etcétera, y bajo el cuidado de los padres, porque generalmente es en los feriados cuando bajo los efectos del alcohol de los padres, ¿no? Cuando nosotros intentamos hacer un diagnóstico de intoxicación, lo dice textual el libro, el diagnóstico no es sencillo, es un diagnóstico difícil, porque habitualmente conforme hacemos la anamnesis del paciente, vemos o digamos y vamos acomodando los signos y síntomas para un determinado diagnóstico. Pero cuando algo no engrana adecuadamente, debemos sospechar que podría tratarse de una intoxicación. Por eso que la anamnesis debe ser completa a padres y acompañantes, investigar la presencia de tóxicos en el hogar, cuál es el tiempo que ha transcurrido desde que tomó el tóxico hasta que llegó al hospital, la vía de ingreso, el tipo de tóxico. Nunca es igual un tóxico con otro, porque esto nos permite llevar hacia la conducta. No es lo mismo para unos órganos fosforados que para unos nitrogenados, por ejemplo. La cantidad del tóxico, ¿verdad? Y como dijimos, que no es tan fácil hacer el diagnóstico, por eso es que el manual de toxicología orienta para hacer el diagnóstico hacia la agrupación en síndrome. En ese sentido, este examen físico nos colabora mucho y se han descrito 4 síndromes. Y el primero es el síndrome anticolinérgico. Su nombre ya nos está indicando. La característica de este síndrome es que es una persona con sintomatología, digamos, de gran sequedad, de deshidratación, y donde, por ejemplo, se lo encuentra con la piel roja, rubicunda, febril, deshidratado, que tiene arritmias, delirio, taquicardia y fundamentalmente tiene midriasis, así. Esa es la característica del síndrome anticolinérico. ¿Qué sustancias me producen este síndrome anticolinérgico? Los antihistamínicos. Antihistamínicos que frecuentemente lo encontramos como antialérgicos de uso cotidiano o están en los descongestivos, por ejemplo, en los resfriados, etc. Antidepresivos, antipsicóticos,
antiespasmódicos que antes se utilizaba mucho en la diarrea, pero que ahora está proscrito, no se utiliza más, atropina y el chamico. El chamico es una planta que en el Brasil llaman mamona y que es en forma de paraguas y que los niños juegan con esto y que después de jugar con la paragüita tiene unas semillas que tienen la forma de poroto. Las niñitas muelen y juegan la comidita y después comen. Entonces, grupitos de niñas aparecen en los pediátricos con intoxicaciones de tipo anticolinérico. El siguiente síndrome es el síndrome simpático mimético. Este síndrome simpático mimético es un síndrome, como su nombre nos indica, es un estimulante del sistema nervioso central en relación al nervio o al sistema nervioso simpático. Y nosotros sabemos que diferentes sustancias tienen por excelencia estimular mucho al nervio simpático. Entre estos tenemos a la cocaína, anfetamina, cafeína, teofilina, efedrina, pseudoefedrina y fenilpropalamina. Los efectos de la cocaína, anfetamina, cafeína, los tenemos bien claros, son estimulantes centrales que nos dejan irritables, inquietos, intranquilos, ¿verdad? Pero la pseudoefedrina y efedrina están dentro de del antidoping que se les hace a los atletas, por ejemplo, en estas sus competencias. No solo se busca la eliminación de estas sustancias, cocaína, anfetamina, sino también de estas. Porque, fíjense, al ser estimulantes centrales del sistema nervioso central, aceleran la frecuencia cardíaca, mejoran la contracción cardíaca, aumentan la capacidad vital respiratoria, es decir, pone en superioridad de condiciones a los pacientes o a las personas que están consumiendo esto. Obviamente, otra cosa es la intoxicación, que se toma en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a producir este síndrome? Me va a producir alucinaciones, paranoia, midriasis, los que están pasados con cocaína, acuérdense, están así, midriáticos, taquicardia, hipertensión, hiperreflexia, hipertermia, diaforesis, convulsiones, y que pueden llegar a fallecer por sobredosis, ¿verdad? El tercer síndrome es lo contrario de este síndrome. Si el anterior era simpático mimético, estimulante central, este es depresor central, ¿ya? Y es el síndrome opioide alcohólico. El nombre ya me está diciendo las características que ocurren en la intoxicación. Entonces, ¿quiénes me van a producir esto? Los narcóticos, los anestésicos. Acuérdense que bajo el efecto del narcótico y de anestesia hay una disminución de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial, ¿verdad? El meprovanato, la clonidina, el alcohol, las intoxicaciones alcohólicas son gravísimas. En niños, por ejemplo, a veces adolescentes que se han ido a farrear y se han llevado, hace años ha ocurrido aquí en Cochabamba, que un grupo de un colegio así de bienes, pero rejailones, se han ido y han tomado whisky. Niños entre 10, 12 años, se han internado en el CETO una gran cantidad y uno de ellos ha llegado a fallecer. Entonces son cosas muy serias, pero también se ven adultos, ¿verdad? Intoxicaciones alcohólicas y que muchas veces son pobres y que llegan a dormir en la calle y el efecto del frío más el alcohol son depresores centrales por excelencia y fallecen muy rápidamente. Las benzodiazepinas, el fenobarbital. Entonces, ¿qué es lo que me van a producir? Depresión cardiorrespiratoria, fundamentalmente bradicardia, hiporreflexia, hipotermia, hipotensión arterial, edema agudo de pulmón, convulsiones, miosis, coma e ilio, ¿no? Entonces son efectos depresores estos. Perdón, hay un síndrome más.
El cuarto síndrome es el síndrome colinérgico, que es exactamente lo contrario del primer síndrome anticolinérgico. ¿Y cuál es el medicamento del tóxico? Son los plaguicidas, son los organofosforados como el Malathion, Perfectium, Parathion, etcétera, que me producen. Aquí, si recuerdan, el primer síndrome era todo sequedad, deshidratación, fiebre, ¿verdad? Todo, taquicardia, todo. Aquí es lo contrario, hay una hiperproducción glandular, todas las glándulas hipersecretan. Entonces vamos a encontrar confusión, cialorrea abundante, taquicardia, lagrimeo, convulsiones, debilidad, diaforesis, así, una sudoración profusa, cólicos, diarrea, porque hay hipersecreción glandular gastrointestinal. Puede haber taquicardia, que ya hemos dicho, fasciculaciones, miosis puntiforme. Esto es lo típico de este síndrome. La miosis, la contracción de la pupila puntiforme como la cabeza de un alfiler, edema agudo de pulmón, pero son ruidos. Hay una hipersecreción a nivel pulmonar, liberación de esfínteres, depresión del sistema nervioso central. Entonces, este es el síndrome colinérgico. ¿Cuál es el manejo general del intoxicado? Lo primero que nos interesa es mantener con vida al paciente. Ese es nuestro fundamento. Ver los signos vitales, que le esté la vía aérea permeable, que respire bien, que esté bien la presión arterial, signos vitales, etc. Es decir, el ABC de la reanimación. Si el paciente está consciente, debemos identificar el tóxico, la secuencia del tratamiento de las intoxicaciones y el ABC de la intoxicación. ¿Cuál es el ABC de la intoxicación? Primero, evitar la absorción del tóxico. Es decir, que el tóxico no pase al torrente sanguíneo y se vuelva sistémico. Y por lo tanto, para esto, ¿qué hago? Provocar vómitos y lavado gástrico. Para provocar el vómito, toda la literatura nos menciona el jarabe de ipecacuana, que yo no conozco y estoy segura que ni ustedes. Pero sé que es un medicamento que se produce de un árbol, de la corteza de un árbol de la Amazonía. Está contraindicado los vómitos cuando hay compromiso del estado de conciencia, cuando el paciente está comatoso, porque lo puedo broncoaspirar. Cuando hay ingesta de cáusticos, ustedes saben que daña a la entrada y a la salida, cuando hay hidrocarburos alifáticos y el tiempo es prolongado, en general más allá de las 2 horas o 1 hora y media ya es tiempo grande, en ese tiempo ya se ha reabsorbido el tóxico y ya no tiene sentido hacerlo vomitar. El lavado gástrico es un procedimiento de alto riesgo porque me puede producir aspiración, perforación, pasaje de líquidos, porque lo que se introduce es una sonda terriblemente gruesa, no sé si han visto el calibre, es para asustarse, entra y le mete ingente cantidad de líquido y se saca, y es la cosa más traumática. Muchas veces los pacientes por este hecho nunca más vuelven a repetir este intento de suicidio. La segunda situación es favorecer la absorción del tóxico con D, la otra era con B. Y para esto, ¿qué quiere decir absorber? Sacar el tóxico y eliminarlo, ¿ya? Entonces, para esto se utiliza el carbón activado o carbón vegetal, que es un absorbente por excelencia. ¿Por qué? Porque este carbón tiene unas celdas grandes, amplias, donde se mete el tóxico. Y a través de esto, al eliminar el carbón, se elimina junto con él el tóxico. Por eso es que aquí les pongo la receta del antídoto universal que se lo utilizaba antiguamente, que sin embargo ustedes ya van a ver los libros modernos, ya no llevan esto porque ya se conoce más sobre antídotos, etcétera. Sin embargo, esto puede servir cuando nosotros estamos en un lugar súper alejado, en la punta del cerro, en la montaña o lejos de la civilización. Mientras trasladamos al paciente, podemos hacer esto y salvar la vida del paciente como se hacía antes. Entonces, ¿qué tiene el antídoto universal? Tiene carbón activado, tiene ácido tánico y sulfato de magnesio.
magnesio. El carbón activado lo consigo de cualquier, es el carbón vegetal, el carbón de la parrilla. Si no tengo eso, agarro pan, 3, 4 panes, quemo, pongo a la hornilla y lo vuelvo carbón. Luego muelo como si fuera un carbón. El ácido tánico consigo, cebando unas 10, 20 bolsas de té en agua y que sea hiperconcentrado el té, el chá que dicen ustedes, creo. Entonces, eso tiene grandes cantidades de ácido tánico. Y sulfato de magnesio, antes los abuelos, los papás utilizaban para limpiar supuestamente el tracto gastrointestinal como laxante. Eso favorece y acelera el peristaltismo y ayuda a sacar más rápidamente. ¿Ya? Esta mezcla se dice se da en forma continua o por sonda nasogástrica y produce diálisis enteral, arranque el tóxico. ¿Ya? Entonces así actúa el antídoto universal. La tercera situación es facilitar la eliminación del tóxico, realizando actividades como lavar la piel, quitar la ropa, jabonar, limpiar cuando hay una intoxicación por órganos fosforados. Se elimina por piel y si no limpio, se vuelve a reabsorber por piel. Entonces, retirar al paciente de la fuente del tóxico en caso de una intoxicación por monóxido de carbono, la diuresis forzada a través de incrementar líquidos venosos y la quelación utilizando antioxidantes. Fíjense, recién en el cuarto lugar aparece antagonizar al tóxico. Primero, lo anterior era salvar la vida del paciente. Entonces, son pocos los antagonistas y los antídotos. Por ejemplo, para los órganos fosforados tenemos la atropina y la pralidoxina, anoten eso. Para las benzodiazepinas tenemos el flumazenil. Para el paracetamol tenemos la N-acetilcisteína. Para la intoxicación por morfina, la naloxona. Y para la intoxicación salicílica, el bicarbonato de sodio. No es antídoto, pero es su antagonista. Ahora vamos a ver algunas intoxicaciones más frecuentes. Y aquí tenemos los hipnóticos y barbitúricos. Sabemos que los hipnóticos y barbitúricos producen el síndrome opioide alcohólico que me produce depresión cardiorrespiratoria, ¿no? Es muy utilizada como anticonvulsivante, particularmente en la edad pediátrica, desde recién nacidos. Una encefalopatía hipoxiquisquémica que convulsiona, se utiliza fenobarbital. Actúa sobre el sistema nervioso central produciendo depresión cardiorrespiratoria, bradicardia, baja de la frecuencia respiratoria, compromiso del estado de conciencia desde lo más suave como confusión, obnubilación, hasta lo más grave, un coma profundo, hiporreflexia, hipotermia, hipotensión, bradicardia, tendencia muy temprana al shock, como palidez, llenado capilar lento. Como trato, está dirigido al mantenimiento de las funciones vitales, a que si está bajando la presión, le suba, le dé más líquidos, a que mejore la respiración, etc. Si es necesario, se hace una intubación endotraqueal para una buena ventilación, calor local, soluciones isotónicas para mejorar el shock hipovolémico, sustancias vasoactivas como la dopamina para un mejor funcionamiento cardíaco, diuresis alcalina forzada a doble requerimiento para eliminar el tóxico con bicarbonato de sodio. La intoxicación por benzodiazepinas. Fíjense, las benzodiazepinas, hay N, diazepam, merocepam, alprazolam, no sé qué solanes, todos los solanes que se puedan, nitrazepam, todos los ansiolíticos. ¿Quiénes utilizan? Las mujeres, las madres o gente ya, digamos, en una cierta edad, ¿no? Por eso está en su velador y al alcance de los niños y adolescentes. Es la primera causa de intoxicación en Estados Unidos fundamentalmente, pero el efecto, por suerte, el efecto depresor del sistema nervioso central es poco importante.
Por eso que se dice que no revierte gravedad la intoxicación. Y por eso cuando vienen que ha tomado diazepam o alprazolam, se ha tomado un frasco, nadie les tira pelota. Y les dicen, ya, que duerma. A su marido le dicen que duerma 2 semanas y se despiertan así, re tranquilas y frescas, ¿no? No ha pasado nada, duermen nada más bien. Y el diagnóstico es antecedente de la ingesta y el tratamiento es mantención de funciones vitales, especialmente si son niños, porque para un niño puede ser mucha cantidad, y el flumazenil, ¿no? La intoxicación por paracetamol o acetaminofén. En Estados Unidos dicen acetaminofén, pero nosotros más conocemos como paracetamol, pero ambos son nombres genéricos, ¿no? Lo que les quiero indicar, muchachitos, que pese a que esta intoxicación, si existe, es grave, sin embargo, hasta ahora se considera que el antipirético y analgésico en pediatría mejor tolerado y el más inocuo es el paracetamol. Pero alguna vez puede acontecer una intoxicación. Es la segunda causa de intoxicación, rara vez se produce. Es un analgésico y antipirético muy utilizado en pediatría, su absorción es rápida. Los adultos y adolescentes se intoxican con dosis menores de 150 miligramos kilopeso dosis. En cambio, los menores necesitan una dosis mayor, hasta de 200 miligramos. La intoxicación grave, que se tiren así una buena cantidad, semejante cantidad, fíjense, es más de, si la dosis habitual es de 10 a 15 kilopeso, fíjense que se necesita como 20 veces esa dosis, ¿verdad? La intoxicación produce daño hepático severo, con un gran incremento de las enzimas, las transaminasas, oxalacética, pirúrbica, fosfatasa alcalina, bilirrubina, etc. Son capaces a veces de producir insuficiencia hepática fulminante con muerte. Así puede producir, ¿ya? Por suerte, esta tiene su antídoto, es la N-acetilcisteína, que es el famoso Fluimucil. ¿Lo conocen ustedes? Ese es el nombre comercial de la N-acetilcisteína y se da 140 miligramos dosis de carga y la mitad de dosis de mantenimiento, hasta completar 17 dosis. La intoxicación salicílica. La incidencia de esta intoxicación ha bajado, pero terriblemente ha bajado, porque antes, les estoy hablando probablemente 30 años para atrás, se utilizaba la aspirina para todo y para nada. Los abuelos curaban con eso. Y era el mejor antipirético, pero hasta que los gringos descubrieron una relación directa de utilizar aspirina, el ácido acetilsalicílico, con problemas virales, particularmente con la varicela. La asociación de varicela con el ácido acetilsalicílico producía un cuadro que se llama síndrome de Reye, que era grave. Entonces, por esta razón se ha sacado a nivel mundial y solamente se utiliza como antiagregante plaquetario. Las manifestaciones aparecen con dosis mayores a 150 miligramos kilopeso. ¿Cuáles son los síntomas de esta intoxicación? Hipertermia, oliguria, sangrados, deshidratación, náuseas, convulsiones, acidosis metabólica con su respiración acidótica, depresión respiratoria, compromiso del estado de conciencia hasta llegar al coma y a la muerte. El tratamiento es el ABC de la intoxicación, no hay antídoto, pero sí antagonista. Y obviamente si el paciente muere por la acidosis metabólica, habrá que darle bicarbonato de sodio a la dosis de 1 a 2.000 equivalentes kilopeso dosis en bolo. ¿Ya? Ya conocemos esta dosis bien, ¿verdad? La intoxicación por órganos fosforados. Fíjense, los órganos fosforados son los tóxicos o los insecticidas agrícolas muy utilizados en todo lado, en todo el área rural, donde hay
plantaciones donde toda la parte agrícola, ¿verdad? Utiliza, tal vez alguno conoce metilparatium, malatium, malatium todos conocen, es un olor pero así horrible. Etilparatium, perfectium, bombril, son todos esos. Actúan inactivando la acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas. ¿Se acuerdan de la acetilcolinesterasa? Que es la enzima que degrada la acetilcolina, ¿verdad? Y al inactivar a la acetilcolinesterasa se va a acumular entonces ingentes cantidades de acetilcolina y va a producir entonces toda la sintomatología. Y entonces hay aquí una gran hipersecreción glandular, como ya dijimos, ¿verdad? Salivación, lagrimeo, secreciones bronquiales, edema agudo de pulmón, diarrea, meiosis puntiforme, así como la punta de un alfiler, ansiedad, confusión, hipotensión bradicardia, cefaleas, convulsiones, coma, diarrea, depresión cardiorrespiratoria y debilidad muscular, liberación de esfínteres, se orinan, se hacen caca, todos los pacientes intoxicados entran en coma y mueren. El tratamiento de la intoxicación por organofosforados, atropina a 1 miligramo kilopeso dosis cada 5 a 10 minutos hasta intoxicarlo con atropina. ¿Y cuándo nos damos cuenta que lo hemos intoxicado con atropina? Acuérdense que estaba con midriasis el paciente, perdón, con miosis puntiforme. Entonces nos damos cuenta que lo hemos intoxicado cuando en vez de la miosis puntiforme está ahora con midriasis. Estaba todo sudoroso, mojado, con cialorrea, ahora está seco, como con un secante. Tiene piel seca, rubicunda, deshidratada, taquicardia, está rojo, ¿verdad? Y está midriático. Ahí sabemos que ha llegado a la intoxicación por la atropina y suspendemos. Ahí es el momento de suspender. Y el que es el verdadero antídoto es la pralidoxina. La pralidoxina se da de 25 a 50 kilopesos, 6 cada 8 horas, y reactiva la acetilcolinesterasa. Lamentablemente no se lo encuentra tan fácilmente. La intoxicación por monóxido de carbono. Esta es una de las intoxicaciones más severas y más graves, chicos. Produce en Estados Unidos, fíjense, 1.500 muertes por año. Tanta. ¿Qué es lo que pasa con la intoxicación por monóxido de carbono? Acuérdense la molécula de hemoglobina, tan complicada que aprendíamos, ¿verdad? Con sus 4 piroles, con sus uniones, sus lugares para que estén los oxígenos, ¿verdad? Pegadas a la molécula de la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que hace el monóxido de carbono? El monóxido de carbono desplaza estos lugares de unión del oxígeno en la molécula de hemoglobina y él centra su lugar. Y por lo tanto, el oxígeno no tiene dónde acoplarse porque le gana el monóxido de carbono. Y si la intoxicación ha sido grave, entonces todos están utilizados, produce la carboxihemoglobina, todos están ocupados por el monóxido de carbono. Y lamentablemente, esta unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono, esta carboxihemoglobina, es así férrea, no se puede desprender. En cambio, la unión del oxígeno con la molécula de hemoglobina es laxa, es así súper laxa. Transita, encuentra un lugar con hipoxia y libera con facilidad su oxígeno. En cambio, si ha hecho la carboxihemoglobina, no se libera. Es muy difícil, ¿ya? Ese es el gran problema, por eso hay una gran hipoxia tisular y el paciente muere asfixiado por falta de oxígeno. La sintomatología, cefalea, confusión, irritabilidad, depresión, asfixia terrible, depresión cardiorrespiratoria y muerte. ¿Cuál es el tratamiento? Oxígeno al 100% en cámara hiperbárica. Si la intoxicación, les vuelvo a repetir, ha sido muy grave y ha sido desplazado todas las uniones del oxígeno, es muerte segura. Pero si hay lugares todavía en algún lado,
sí se puede salvar la vida del paciente. Y por último, la intoxicación por cáusticos. Los cáusticos, sean óxidos, ácidos, reductores, corrosivos, todos estos, cuando ingresan, queman toda la cavidad oral, todas las fauces y queman el esófago. Van quemando, van erosionando, haciendo estragos acá, ¿verdad? Por eso que su sintomatología es una gran salivación, dolor y ardor en la cavidad oral, disfonía y dolor retroesternal por el daño que se ha producido, ¿no? En este caso ya sabemos que está prohibido los vómitos. No se debe hacer vomitar ni se debe hacer lavado. Se hace el ABC de la intoxicación, se puede ver con un esofagoscopio, ver y cuantificar las lesiones y se da la metilprednisolona. La metilprednisolona es un corticoide. ¿Para qué sirve? Porque cuando ha destrozado, ha lesionado, cicatriza, deja mucha fibrosis y deja estenosado el esófago. Entonces, la metilprednisolona lo que nos va a hacer es evitar estas cicatrices, estas fibrosis, ¿ya? Bueno, mis queridos, así rapidingui, pero nos hemos puesto al día. Rabia les daré junto con hipotiroidismo congénito, ¿ya? Y así no nos debemos nada. Entonces voy a cortar, mis queridos, la grabación y les mando otra invitación para que hagamos síndrome urémico hemolítico, ¿ya? ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Nadie.